Y en esta tarde pues vamos a tener el agrado de tener un tema que es de mucho interés para todos, que es el tema de ganancias de capital. Es un impuesto, ¿verdad?, de ganancias de capital, y pues vamos a ahondar un poquito en qué consiste, en cuál es la forma de presentar su declaración, en cuáles son las bases legales de este impuesto, ¿verdad?, y quiénes son los que deben de pagarlo. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasar con el licenciado Mario Alfredo Corea y el tema ganancias de capital. Así. El tema de ganancias de capital quizá es, todo el mundo sabe que existe, incluida, podrían saber cuál es la tarifa que se paga. Sin embargo, hay muchos recovecos de lo concerniente a este tema en cuanto a la base jurídica, qué es lo que dicen las leyes al respecto, y eso es lo que vamos a dilucidar en este momento. El contenido es definición del término ganancias de capital. Hay algunas excepciones a la definición. Vamos a conocer el cálculo de las ganancias o pérdidas, tarifa del impuesto, el plazo para el pago, el plazo para la declaración y también el régimen sancionatorio. Y el objetivo u objetivos de esta tarde son, primero, conocer esa base jurídica de las ganancias de capital y sus reformas, cumplir con las obligaciones tributarias, que los obligados tributarios apliquen sus conocimientos en sus operaciones diarias y así evitar las sanciones correspondientes. Este impuesto está consignado en la ley más conocida como impuesto sobre la renta en su artículo 10 y surge inicialmente con el decreto 54 de 1996 en la ley de equidad tributaria e incentivos al empleo. Pero no confundamos lo que es la ley de equidad tributaria del 2003. Son dos leyes totalmente diferentes. Por eso les digo que debemos tener mucho cuidado al obtener un conocimiento de estos y aplicar las leyes. Repito, esta ley es la Ley de Equidad Tributaria e Incentivos al Empleo. Aquel otro es el decreto 51 de 2003, también Ley de Equidad Tributaria, pero este ya es posterior. Pues ese decreto 54 de 1996, en su artículo 1, ordena reformar el artículo 10 y otro de la Ley de Impuestos sobre la Renta, contenía el decreto 25 de 1963 y sus reformas, y establece que ese artículo número 10 en lo sucesivo debe leerse así. Tanto, digamos, este párrafo quizás no sea el que cambie, ¿sí? Por eso está entrecomillado, porque este solo es una copia, pero viene adelante el cambio. Debe leerse así, artículo 10. Por renta bruta se entiende el total de ingresos que durante el año recibe el contribuyente de cualquiera de las fuentes que los producen, sea en forma de dinero en efectivo o de otros bienes o valores de cualquier clase. Aquí lo que está enfatizando es que llámese renta bruta al ingreso total del contribuyente en un año. Pero el decreto 54 de 1996 ya agrega que, no obstante lo anterior, las ganancias de capital obtenidas por las personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en Honduras pagarán un impuesto único del 10%, por lo que no estarán sujetas a la tarifa progresiva del impuesto sobre la renta establecida en el artículo 22 de esta ley. Para los efectos de esta ley, el patrimonio de un contribuyente se considera indivisible. ¿Qué quiere decir con eso? De que a la hora de declarar impuestos sobre la renta, pues sí, también se va a ingresar
el dinero que se obtuvo durante el año como ganancias de capital, nada más que va en un renglón especial que se llama ingresos no grabados. Es decir, no grabados con el impuesto sobre la renta, porque este ya fue grabado mediante este decreto 54.996 de otra forma, con un 10% y con su propia particularidad. Pues bien, teniendo esto claro, vamos a ver los diferentes ingresos y modalidades que constituyen ganancias de capital. Y para eso, no tanto nos vamos a ir a la ley de impuesto a la renta, porque ya vimos que este numeral 10 ha sido modificado y sus contenidos de la ley de impuesto a la renta en el artículo 31, 32 quedan fuera de vigencia. Dice ese decreto 113 del 2011, que es de lo más fresco que hay, porque en cuanto a eso, repito, lo más fresco es el 113 del 2011 y el 278 del 2013. Esos son los decretos más cercanos a nuestra fecha. Pues bien, se dice que constituyen ganancias de capital las resultantes de la transferencia, cesión, compraventa u otra forma de negociación de bienes o derechos realizada por personas individuales o jurídicas cuyo giro habitual no sea el de comerciar con dichos bienes o derechos. Históricamente se ha confundido, creyendo que al comercializar con bienes raíces, con bienes inmuebles o con vehículos, maquinaria, equipo, al ser ese el giro, se cree que las ganancias obtenidas en ese rubro van a ser ganancias de capital. Pero este artículo 14 del decreto 113/2011 aclara que es cuyo giro dice habitual no sea el de comerciar con dichos bienes o derechos. Entendemos entonces que ganancias de capital, en primer lugar, no es el giro de la empresa. Si bien va a vender un activo fijo, pero va a ser por casualidad, va a ser eventualmente, va a ser ocasionalmente. En esos casos es que cae el término de ganancias de capital y no cuando sea el giro habitual del negocio. Veamos ahora lo que dice el acuerdo DEI SG 027/2011 de fecha de 23 de febrero del 2011. Nos da otro concepto también incluido en ganancias de capital y son los premios concedidos por empresas mercantiles por cuenta propia o por terceros, ocasionadas en sorteos, encuestas, rifas, comercializadas por mensajitos por celular, correo electrónico o cualquier otro medio, televisivo, telefónico, radial, electrónico, digital, telemático o analógico, a través de los cuales se conceden premios en efectivo, en bienes, que hay especies, o servicios. Si es así que una empresa está concediendo un premio ocasionado por sorteos, por estos medios electrónicos, por celulares, etcétera, etcétera, ahí cabe el término de ganancias de capital. Y eso está vigente. Eso es producto de ese acuerdo 27 del 2011. Entiéndase, premios a través de sorteos, cualquiera sea la empresa y la forma de la obtención del premio en efectivo, en bienes o en servicios. También constituye ganancias de capital
los precios de urna de Lotería Nacional de Beneficencia, inclusive la electrónica, concesionada. ¿Por qué es concesionada? Porque esto se obtiene como un derecho para dedicarse a esta actividad, ¿verdad? Entonces a eso se le da el título de concesionada, que se cobrará, dice, de acuerdo con la siguiente tarifa: de un centavo a 30.000 lempiras, 0% de impuesto, pero de 30.000 en adelante, 10%. Entiéndase entonces que la Lotería Nacional o la Lotería Electrónica concesionada debe pagar un 10% cuando el premio sea de 30.000 en adelante, y eso lo establece el artículo 13, inciso H, del decreto 194 del 2002, Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, que está vigente, no ha sido derogado. Otro concepto de ganancias de capital es que nos dice este artículo 13, inciso H del decreto 194/2002, que el producto de ese impuesto será recaudado por el Patronato Nacional de la Infancia y enterado mensualmente a la Tesorería General de la República. Y en el caso de la Lotería Electrónica concesionada, el producto será recaudado por el concesionario y enterado a la Tesorería General de la República o entidad financiera autorizada, a más tardar el día hábil siguiente. Ojo con esto: el día hábil siguiente a la fecha del sorteo de la lotería. Este tiene, pues sí, un escaso plazo para cumplir con esa obligación del pago del impuesto ocasionado por ganancias de capital en los premios de Lotería Nacional y Lotería Electrónica concesionada. Continuando. Dice que en las operaciones de cambio o permuta, porque generalmente, no siempre, pero hay ocasiones en que lo que suceden son cambios, son permutas de dos bienes. Me das la casa y yo te doy, vaya, esta maquinaria, me das un terreno y yo te doy mi casa, cosas así. Entonces, lo que dice que en las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se encuentran sujetas al pago del impuesto. Ojo, ambas partes, no solo uno de ellos. Y cada uno debe establecer su ganancia por el valor de la transferencia de los bienes cambiados o permutas. Porque independientemente de lo que sea el valor o el bien cambiado, cada quien, eso que está permutando o cambiando, le habrá costado algo, y al venderlo, pues caigamos en el supuesto de que sí hay ganancia de capital y por lo tanto ambos están obligados a pagar por lo que han ganado. En ese cambio, en esa permuta, ¿quién lo ordena? El artículo 14 del decreto 113/2011. Repito que es de lo más fresco que tenemos y que no ha sido derogado. Bueno, pasamos ahora a analizar qué es la base imponible. Acuérdense que la base imponible es el valor real por lo cual hay que pagar el impuesto. Porque en esto suceden muchas cosas. Los valores incurridos son varios. Pero ¿cómo se va a obtener realmente el valor al cual hay que ponerle el impuesto? Dice que para el cálculo del impuesto, el valor de la transacción será el convenido por las partes, siempre que el mismo no sea inferior al valor de mercado, deduciendo las mejoras comprobadas y los gastos de legalización. Aprendamos bien estos conceptos. En primer lugar, será el convenido por las partes. Claro, si ellos se han puesto de acuerdo, no vamos a violar esa
esta buena voluntad. El gran problema no está en eso, el gran problema está en que muchas veces el escrito o el documento de compra-venta dice una cosa y lo que han acordado las partes es otra. Y generalmente se escribe menos de lo que realmente ha sucedido por evadir el valor real a pagar por impuestos. Y otra cosa que dice, siempre que el mismo no sea inferior al valor de mercado, porque cuando está enunciada una cantidad inferior al valor del mercado, la administración tributaria tiene la facultad, la potestad de verificar los hechos. Y para eso hay tres fuentes. En primer lugar, lo que dice el escrito. El abogado escribió 200,000, pero es posible que en la realidad fue 1 millón, 2 millones, 3, 4, 5, etc. Y es posible que diga 500,000, que claro, en la medida que sube el valor real, así se pondrá un valor más alto, pero que muchas veces no es el verdadero. Entonces, para eso, esa es la primera fuente. Luego queda una segunda fuente de verificación. Vamos a catastro, a las alcaldías municipales. ¿Pero qué sucede en las alcaldías municipales? Que generalmente catastro está desactualizado. No está al valor real. Si está desactualizado, es lógico entenderlo, porque nosotros vamos a ver la propiedad y esto costó solo esa parte, solo esa cantidad. Entonces, para eso se nos dice en la administración tributaria, vaya al campo de los hechos, donde sucedió el hecho generador. Pues sí, se va con encuesta, se le pregunta a un vecino, ¿y cuánto vale el metro o la vara cuadrada? Vale tal cantidad, vamos donde el otro, vale aquí, vale esto, el otro, ya con unos datos que tengamos ahí lo suficientes como para encontrar un promedio, tenemos el valor de mercado, lo que está en ese momento sucediendo, o en esa fecha que dice que fue la venta. Entonces, ese valor de mercado va a ser el valor aplicable como base imponible para de ahí calcular el 10% sobre ganancias de capital. De tal manera que lo que decía la escritura o lo que dice el catastro, pues que no nos sirve por estar desactualizado, y la otra por, pues sí, decir una cantidad mucho menos de la que realmente ocurrió. Pero de aquí dices, deduciendo las mejoras comprobadas y los gastos de legalización. ¿Qué quiere decir esto? Las mejoras comprobadas, por ejemplo, a mí me puede costar un terreno 600,000, un solar. De esos 600,000 yo le he invertido 350,000, por ejemplo. ¿Cuánto llevo? 950,000. Pero un abogado en mis pagos que le he hecho para la legitimización del terreno me ha cobrado 50,000. Total de que me viene costando 600,000 más 350,000, 950,000, más los 50,000 de legalización, 1 millón. Y por un apuro yo lo estoy vendiendo. El obligado tributario lo está vendiendo. Entonces aquí, ¿por cuánto lo está vendiendo? Pues por 1.500.000. Quiere decir que está ganando 500,000. Esa será la base imponible. El valor de la venta menos el costo. Y el costo está cuánto me costó al comprarlo, cuánto le he invertido y cuánto de gastos he hecho para legitimar esa propiedad. Eso se resta y nos quedará el valor real al cual hay que aplicarle el 10%. Esa es la base imponible. Tenemos que también el artículo 14, 113/2011 nos habla también de que las pérdidas de capital, porque suceden muchas veces en un mismo periodo fiscal,
Y como dice que el patrimonio es indivisible, lo decía allá el decreto 54 de 1996, que el patrimonio es indivisible, entonces tuve 2 pérdidas en el año. ¡Qué barbaridad! ¿Qué fue lo que perdiste? En una venta que hice perdí 50,000 y en otra perdí otros 50,000. He perdido 100,000. Pero dichosamente en una me gané 500,000. Qué bonito, qué bueno. Entonces aquí dice, si eso sucedió en el mismo periodo fiscal, esto se compensará con las ganancias de capital del mismo ejercicio. De tal manera que 500,000 de ganancia que tuve en una, menos los 100,000 que perdí, ha habido una ganancia real de 400,000, que sobre eso me van a liquidar el impuesto pagado en ese ejercicio fiscal. Cada una con independencia, un caso del otro, pero que en el fondo se establece lo que nos ordena, repito, ese decreto 54 de 1996, de que el patrimonio de un obligado tributario es indivisible. Muy bien, con eso ya tenemos los conceptos de ganancias de capital, pero también aclaremos cuándo no hay ganancias de capital, porque los que están escuchando se preguntarán, ¿y a mí o a mi vecino que le pasó esto, o a mi amigo, o a mi empresa que yo le llevo la contabilidad? ¿Qué pasará en este caso? Veamos cuándo no se considera ganancias de capital. Vamos, en los bienes gananciales. ¿Qué son los bienes gananciales? Lo que ocurre cuando se reparte, por ejemplo, el matrimonio. Pues sí, aquellas ganancias ocasionadas por la separación de bienes gananciales, en ese caso que les menciono, no está sujeto o no se considera ganancia de capital. Otro caso, división de la copropiedad. En este caso es que cuando hay varios propietarios, puede ser que sean hermanos, primos, amigos, qué sé yo. Entonces se lo dividen. Y dice la división de la copropiedad de un bien o un derecho, sin perjuicio de la conservación del valor histórico de los mismos, pero no se considera ganancias de capital. Fue una división que hubo ahí entre varios propietarios que había, ahora cada quien se ha hecho de su parte. No hay ganancia de capital en eso. Otro concepto importantísimo es el de la devolución de aportaciones. ¿Qué son las aportaciones? Lo que cada socio aporta a una empresa para el patrimonio, para iniciar el proyecto de la empresa. Entonces, si ha habido una reducción de capital con devolución de aportaciones, siempre que sean unidades no distribuidas previamente, no se consideran ganancias de capital. Porque en las empresas sucede que hay veces que se retiran las aportaciones y después se vuelven a aportar esos valores, el mismo valor retirado, y se vuelve a retirar. En ese concepto ya ahí sí hay un impuesto, pero nada más que es considerado según el decreto 17 de 2010 como dividendo. Y en ese caso, si bien es cierto, coincide con el 10%, pero va por otro concepto, que es por dividendos. Repito, en la primera vez que se retira una aportación de capital, no hay, en ese retiro, en esa reducción, no hay ganancias de capital. Entonces, 3 conceptos que nos da ese artículo 14 del decreto 113 para decir que bienes gananciales, división de la copropiedad y la devolución de las aportaciones de una empresa no ocasiona ganancias de capital. Tampoco cuando haya operaciones de fusión. ¿Qué es fusión? Varias empresas hacerse una sola. ¿Qué es absorción? Que una empresa absorba a la otra. ¿Cuántos casos se han visto? Por ejemplo, la vivienda absorbió a HSBC, etc. ¿Qué es cesión? Es dar. Dación. Eso es dar. O escisión. Escisión es cuando se descomponen.
Entonces, al momento de su cambio, cuando se pasa de una forma de propiedad, por ejemplo, eran varias empresas que se han fusionado, cuando una ha sido absorbida por la otra, cuando hay cesión o escisión, pues sí, no se considera venta, no se considera, por lo tanto, ganancias de capital y pasa a los nuevos propietarios, ¿verdad? Sin esta obligación tributaria, porque no hay ganancias de capital en ese caso. Entonces, a partir de ahí ya vendrán los otros conceptos y las empresas nuevas venden y ahí ya aplicaremos otros conceptos. No se consideran tampoco ganancias de capital, y esto es importantísimo, estimados amigos que me están escuchando. Espero que no vayan a preguntar sobre esto, porque muchas veces las personas, desde que uno inicia con la exposición, ya va la primera pregunta sin antes haber escuchado que viene adelantito la explicación y que puede quedar más clarito, más bien con la exposición que con una respuesta por escrito, que muchas veces uno, por ahorrarse de escribir mucho, en 2 palabras le da la respuesta. Dice que para estos efectos no se consideran las ganancias o pérdidas que resulten de la enajenación de la vivienda habitual del contribuyente. Me gusta repetir para que quede bien claro. Si es por la venta de la vivienda habitual, no hay ganancias de capital. No se consideran ganancias de capital. Entiéndase bien esta parte. Además de eso viene el decreto 278/2003 y ordena que hay que adicionar al artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta un párrafo tercero que debe leerse así. Se abren comillas y dice: en los pagos efectuados por el Estado, derivados de la compra de bienes, indemnizaciones, compra de derechos y títulos, el Estado hará la retención del 10% en concepto de impuesto de ganancias de capital. Por ejemplo, se está haciendo una carretera y de ahí salió violentada, digamos, la propiedad de un vecino por ahí. Se estaría pagando una indemnización. Suponiendo que él no quiere que le moleste nada en su propiedad y vaya el Estado le dice: bueno, entonces te voy a comprar toda la propiedad. Sí, está comprando los bienes. Suponiendo que sea derechos, por ejemplo, un derecho, por ejemplo, es en el caso, por ejemplo, de una empresa de transporte, tiene el derecho de explotar esa vía, de explotar esa línea, ¿verdad? O el derecho a explotar un servicio turístico, el derecho, por ejemplo, a explotar una mina, el derecho a explotar un predio forestal. Todos esos son derechos. Y los títulos son, por ejemplo, valores que se han depositado en una empresa que trabaja con esos valores para ponerlos en inversiones y luego obtener utilidades, y después vendrán las utilidades para cada uno de los aportantes. Esos son los títulos valores. Pues cuando se está comprando esos títulos por parte del Estado, dice que el Estado hará la retención del 10% en concepto de ganancias de capital del impuesto. Y aquí incluye otro concepto, que es el concepto de retención. Al incluir este concepto de retención, ya vamos buscando una modalidad, que es a responsabilidad de un tercero. Ese tercero es el que tiene la obligación, en este caso el Estado, de retener, de enterar y de declarar los valores ocasionados por impuestos a las ganancias de capital. Entonces, aquí, repito, ya estamos incluyendo este concepto de retención. Pero viene la misma ley, el decreto 278 del 2013, y aclara: no están afectos al impuesto de ganancias de capital. Para quedar bien claritos: A, las indemnizaciones que no sean en compensación por
expropiación, afectación o daño a un bien inmueble, caso de la carretera que le he mencionado. Si no es por eso, cualquier otra no ocasiona ganancias de capital, cualquier otra afectación. B. Las indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos tampoco equivale o contrae ganancias de capital y por lo tanto no hay impuesto en ese caso. El literal C es importantísimo. Las indemnizaciones por la afectación de la vivienda habitual del contribuyente. Si en la vivienda habitual del contribuyente, aunque se le pague un buen dinero por esa indemnización, no cabe ganancias de capital y por lo tanto ahí no habrá impuesto. D. Los ingresos netos provenientes de la venta o realización de activos eventuales o extraordinarios del sistema financiero debidamente autorizadas sobre bienes inmuebles o muebles, así como las transacciones originadas por dación en pago o remates de bienes. Esto porque hubo una ley que desde ya había establecido, creo que el decreto 17 de 2010, si no me equivoco, donde se dice que en el sistema financiero no caben, aun cuando esté vendiendo uno de sus activos fijos, no se considera ganancias de capital y pasará a liquidarse un impuesto de acuerdo al artículo 22, inciso A. ¿Y qué es lo que dice el artículo 22, inciso A y B? Pues para A va en 25% de la utilidad. Y para B, pues en ese caso va a ser la tabla progresiva. Pero los bancos no son B, sino que son A, o sea, son personas jurídicas. Entonces, en ese caso, repito, por estar liquidados de otra forma, ahí no se consideran ganancias de capital. Y la letra E, literal E, que es también subrayable y en la cual quiero enfatizar. Repite, como para que quede bien clarito, que no son ganancias de capital las que resulten de la enajenación de la vivienda habitual del contribuyente de conformidad al artículo 14 de la Ley de Eficiencia contenida en el decreto 113-2011 del 24 de junio del 2011 y sus reformas. Pues la Ley de Eficiencia es la que, repito, y este decreto 278 son las que nos darán la guía, la pauta para proceder a aplicar y los otros interesados a cumplir con su obligación tributaria. Uno como sujetos pasivos, los obligados tributarios, y el Estado como sujeto activo a aplicar el impuesto. Comprobante de retención y control del Instituto de la Propiedad. Dice que para los efectos de la aplicación de los incisos C y E, lo que acabamos de leer, antes anunciados previo al registro del bien inmueble, el contribuyente responsable debe acreditar mediante una declaración jurada, debidamente autenticada, que el bien inmueble afectado es su vivienda habitual. Dicha declaración jurada estará sujeta a verificación por la Administración Tributaria, SAR. Bueno, entonces, tampoco es solo porque diga el obligado tributario es que fue mi vivienda habitual. No, tiene que hacer este escrito debidamente firmado por un abogado, dando fe de que su venta fue la vivienda habitual. Si es así, pues sí, procede o no procede el impuesto sobre ganancias de capital. ¿Y eso quién lo dice? Pues lo dice el artículo 10 del Acuerdo 462 del 2014, que es el reglamento al decreto 278 del 2013. Los reglamentos lo que hacen es aclarar las cosas para que no haya confusión. Y si bien es cierto, un acuerdo es menor que una ley, pero en tanto no contradiga a la ley, eso permanece vigente hasta que sea derogado. ¿Cuál es la tarifa única? Como ya la conocen varios, casi todos, me parece, los obligados tributarios, pero es bueno acudir a ver quién lo dice. Pues en el artículo 14 del decreto 113-2011 y en el artículo 10 de la Ley de Impuestos a la Renta, como hemos leído,
las ganancias de capital obtenidas por personas naturales jurídicas domiciliadas o no en Honduras deben pagar una tarifa única del 10%. Y no, ese valor no estará sujeto al artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Hay otro caso de ganancias de capital que es muy sui generis y lo traemos a las últimas diapositivas para que quedemos claros. ¿Por qué? Porque, digamos, son casos especiales y que nos establecen ya ciertas formas muy aparte, muy personalizadas de cómo vamos a tratar este impuesto. Y veamos cuando dice, en la tradición de inmuebles y sus mejoras o de activos corporativos, acciones o participaciones sociales en el capital de sociedades o personas naturales en la zona libre turística, estamos hablando de Solitur y de la Bahía, a excepción del territorio del archipiélago de los Cayos Cochinos, solo estamos mencionando dónde va a ocurrir el hecho generador. Si es allá donde se está vendiendo esos activos corporativos, acciones o participaciones sociales, entonces aquí nos aclara, la tarifa de ganancia de capital será de 4% y no más. ¿Qué nos dice el artículo 25 del decreto 181 del 2006? Es el decreto de Solitur y la de la Bahía, repito, el decreto 181 de 2006, donde allá solamente se pagará un 4%, aun cuando se verifique que es ganancia de capital. Pero no deben confundirse los amigos de las islas, que no se refiere a cuando es el giro del negocio. Cuando el giro del negocio es venta, compra-venta de bienes raíces, ahí no estamos hablando de eso. En ese caso es las utilidades que van a ser van a incurrir con los literales A y B del artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es otro tratamiento. Aquí estábamos hablando de que sí hay ganancias de capital, pero ocurrió en una empresa o en una persona natural que estaba adscrita a Solitur Islas de la Bahía. Y digo que estaba adscrita o suscrita o registrada porque el hecho que vive en las zonas de la Bahía, en las islas de la Bahía, a excepción de Cayos Cochinos, no quiere decir que le da el derecho, sino estar legalmente registrada en Solitur, que quede claro. No es por vivir allá, sino que además de vivir allá, es que está registrada en Solitur. Saludos a los amigos de Solitur que una vez vinieron a Tegucigalpa a nutrirse de estos conocimientos. Los no residentes ahora. Los no residentes, por ejemplo, que un extranjero le venda un bien inmueble a un hondureño, dice que el hondureño adquirente debe retener y enterar el 4% del valor, pero ahí no se ha cumplido con la totalidad del impuesto, sino que dice que ese va a ser un valor a cuenta de este impuesto. ¿Y cuánto es el impuesto? El impuesto es del 10%, pero ese 4% del valor total de la venta va a cuenta para, si se quiere utilizar la palabra obligar, para obligar al extranjero o a su representante de Honduras que declare y pague ganancias de capital antes de retirarse de nuestro país. Y en ese caso, hay una excepción de la ley, en ese caso dice que debe enterarse dentro de los 10 días calendarios siguientes a la transacción. Cuando dice calendario es más rápido que los días hábiles. ¿Y por qué? Porque este extranjero a lo mejor está apurado, tiene que irse rápido. Pues sí, entonces se le acorta el plazo. Días calendario, 10 días calendario para que entere este extranjero. No, pero en este caso es el retenedor, el agente retenedor, que es el comprador. Pues sí, pero entonces le dice, mira que te acabo de hacer esta retención del 4%, pero ahora a ti te toca la obligación de declarar, o al representante legal de ese extranjero, declarar el impuesto de ganancias de capital y pagarlo.
si es que debe la diferencia, porque el 4% solo va a cuenta. Tú tienes que pagar el resto para completar el 10% del valor en que te he comprado este bien. Ahora, comprobante de retención y control del IP. En retenciones de ganancias de capital, el agente retenedor emitirá los respectivos comprobantes de retención. Ya vimos que no solamente hay un caso de retención, está esa retención a ese tipo de extranjeros, está la retención que hace el Estado y otros. Entonces, en ese caso, debe entregarse, ¿verdad?, el comprobante fiscal, que es el comprobante de retención. ¿Para qué? Pues para fines de control y fiscalización por parte de la administración tributaria. Y aquí le hacen otra advertencia al registro de la propiedad. El Instituto de la Propiedad no procederá a realizar el registro sin antes haber sido acreditado el comprobante del pago del impuesto. Entonces, tráeme el comprobante que has pagado el impuesto y entonces hoy te registro tu nueva propiedad que has adquirido. Mientras no traigas ese documento que has pagado ese impuesto, no te lo registro. Es una ordenanza del artículo 14 también del decreto 278 del 2013. Es de lo más fresco, de lo fresquito que le estamos dando. Bueno, tanto bla bla, entonces, pero ahora queremos dar un ejemplo para ver cómo es que se calcula este impuesto. Para calcular el impuesto hay varios casos. Por ejemplo, están bienes inmuebles, está maquinaria, vehículos, equipo. Hay distintas formas de propiedad que pueden estar sujetas al pago de este impuesto. Por eso tenemos este que está relacionado con vehículos. Dice, calcule el impuesto a pagar por un vehículo adquirido por 755,000 y vendido a los 3 años por un valor de 600,000. Repito, costó 755,000 y a los 3 años fue vendido por 600,000. ¿Cuál es su valor residual? ¿En cuánto estaba depreciado? ¿Cuál es la ganancia de capital? ¿A cuánto ascendió el impuesto sobre ganancias de capital? Si la venta fue, dice, un 17 de marzo del 2010, ¿cuándo se debió pagar el impuesto? Porque la orden es que 10 días hábiles después de la transacción. ¿Y cuándo se debió presentar la declaración? Pues aquí vamos. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto costó a la empresa este vehículo? 755,000. Primero vamos a calcular el valor residual, porque no vamos a suponer que se depreció en su totalidad. Siempre queda un valor residual en el cuerpo físico del bien o de la máquina. Entonces, 755,000 por 1% son 7,550, que es el valor residual. Ahora, resto 755,000 que costó a la empresa, menos 7,550 de valor residual, y me quedan 747,450. Y esto lo voy a dividir entre 5 años. ¿Y por qué? Porque hay una ley de depreciación que nos habla que a los 5 años, en cuanto a vehículos, es el tiempo de la vida útil. Entonces, por eso divido entre 5 años y me da 149,490. ¿Qué es eso? Es el valor que se va a depreciar por año. Repito, 149,490, que resultó de restar del valor de la compra menos el valor residual y dividirlo entre 5 años de vida útil, me da 149,490, que es la depreciación en un año. Pero como la pregunta arriba dice que fue vendido a los 3 años, ahora calculo cuánto fue que se depreció. Pues esa misma cantidad de 149,000 por 3 me da 448,470. Es la depreciación en los 3 años. Repito, 448,470.
¿Y qué hago con esta cantidad? Pues sí, ahora sí voy a restarlo del valor de la venta. ¿Cómo hago? Veamos. El valor de la venta de los 3 años, voy a restar 600,000, ¿verdad? Le voy a quitar el valor que no se ha depreciado todavía, 149,490, por 2 años que le quedan de vida útil, da 298,980, más 7,550, que es el valor del valor residual, y nos da 306,530, que es el valor en libros. Y si resto este valor de los 2 años que no se ha depreciado, que quedan en el mismo bien vendido, incorporando el valor residual, si resto eso, entonces quiere decir que me queda una utilidad de 293,470, que es la ganancia de capital. Por 10 van a ser 29,347, y este va a ser el impuesto. Plazo máximo a pagar, pues sí decía que fue vendido el 17 de marzo, y viendo el calendario de ese año, 10 días hábiles terminaban el 31 de marzo. Y la presentación de la declaración, que va a ser hasta el siguiente año, hasta el 30 de abril del siguiente año. Así lo dice el decreto 113/2011. Y a esta fecha, pues, si no lo ha hecho hasta ahorita, porque no ha prescrito esa obligación tributaria, si no lo ha hecho hasta ahorita, pues entonces caerá en las sanciones correspondientes. ¿Cuándo es el pago y plazo? El pago del impuesto sobre las ganancias de capital será realizado dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se percibió el valor pactado. Y se pagará en los medios y formas que establezca el Servicio de Administración de Rentas, y por ahorita se está cumpliendo con esa obligación en un recibo oficial de pago, que es el 252, que es preimpreso, o 257, que es por vía electrónica. El código del impuesto será el 119. 119. La presentación. El sujeto pasivo deberá presentar ante el Servicio de Administración de Rentas la declaración anual por este concepto a más tardar el 30 de abril del año siguiente fiscal que se declara. El formulario es el SAR 292, 297 en el caso del Deadline, y el 294 en el caso de oficina virtual. El código de impuestos seguirá siendo siempre el 119. Así ordena el artículo 14.113/2011, que se pague hasta el siguiente año. Perdón, que se pague a los 10 días después de la transacción, 10 días hábiles, pero que se puede declarar hasta el siguiente año, igual como vence el periodo de impuesto de la renta el 30 de abril. Sin embargo, hay casos cuando las ganancias de capital son recaudadas por retención, y en ese caso nos vamos a ir a lo que ordena la ley específica de estos casos, y donde dice que se presentará la declaración en el formulario SER a más tardar el 10 día calendario del mes siguiente. En el formulario SER 232. SER significa selectivo, específico y retenciones. Como este caso dice que está diciendo que cuando hay una retención, pues sí, por eso entra con este formulario SER 232 para preimpreso, o 237 para Deadline, y 234 para oficina virtual. Pero cuando hay retenciones, cuando el impuesto sobre ganancias de capital es retenido, hay otra obligación, una tercera obligación. Primero, una obligación de pago, a los 10 días. La otra, una obligación de declaración el 10 del siguiente mes. Pero esta otra obligación, que dice, además de la declaración mensual, se presentará un informe a más tardar el 10 del mes siguiente al del recaudo. A ese informe se le llama la DMR, que es Declaración Mensual de Retenciones, y se elaborará en el formato Excel DET 5.5. Para esto, para las diferentes formas de pago,
se da otra capacitación, que por cierto en la mañana se estuvo dando a las 10 de la mañana, que ahí se explica las diferentes formas de pagar o de declarar que se tiene en la administración tributaria, como son el deadline, el de oficina virtual en algunos casos, y este de 5.5 que es en formato Excel para elaborar primero la declaración o el informe y después enviarlo a la administración tributaria. El régimen sancionatorio ahora. Hay dos formas de incurrir en el impuesto sobre ganancias de capital. Y una es cuando no es retención, sino que la empresa ha vendido un activo fijo y ha incurrido en ganancias de capital y por lo tanto debe pagar el 10% de impuestos sobre ganancias de capital. En ese caso, hay una multa por tal vez no presentar en el plazo la declaración. Y el Código Tributario establece que esa multa debe ser proporcional a los días de retraso. Por eso tomo yo como ejemplo, dice que Juan Pérez declaró extemporáneamente 10.000 lempiras de ganancias de capital por un activo de su empresa el día 17 del segundo mes después del plazo de vencimiento. Estamos hablando que el plazo de vencimiento para la declaración fue un 30 de abril. Y él pagó con 17 días de retraso. El pago también lo hizo en la misma forma. Entonces, ambas cosas, declaración y pago, se hizo 17 días después. ¿Cómo declara? Entonces, toma el valor de 10.000, se multiplica por 5 si fue en el primer mes, por 10 si fue en el segundo mes, 15% en el tercero, 20% en el cuarto mes o 25% ya dentro del quinto mes, pero este será el máximo a aplicar, no más. Dependiendo entonces del mes, así se le pondrá el 5, 10, 15, 20 o 25, y luego se encontrará, digamos, la sanción diaria para multiplicarla por el número de días, porque así lo ordena el decreto, y dice que es proporcional a los días de retraso. Por eso tomo los 10.000 por 10%, abro paréntesis, 47 entre 60, y ahí me va a salir el valor que voy a multiplicar por el otro resultado y me saldrá una multa de 783.33 lempiras. Será la multa por no haber declarado, sino hasta 47 días después del vencimiento. Ahora, por el no pago. ¿Cómo es impuesto sobre la renta? Pues sí, es un cedular al impuesto sobre la renta. Cedular quiere decir que es una parte de los ingresos tomada para un impuesto específico, como es este caso de ganancias de capital. Entonces, tomo el valor, lo voy a multiplicar por 3%, pero aquí ya no es proporcional a días, sino que es por el número de meses o fracción de mes de retraso, a un máximo de 36%. Cuando dice fracción de mes es que pudo retrasarse solo un día de un mes, pero ese día se considera como un mes completo y por eso aquí la ley es clara, multiplíquelo como si fuera un mes completo. Por eso se dice, tomo los 10.000 por 3% y multiplíquelo por 2 meses completos. Es cierto que pagó el día 17, no, pero se toma como completo. Entonces salen, multiplico 10.000 por 3%, serían 300, por 2, 600 lempiras. Pagará 600 lempiras de intereses. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no cumplió con la otra obligación de informar, de no presentar la DMR? Pues entonces dice el artículo 60 del decreto 170 del 2016 que será según los ingresos brutos del año anterior y se aplicará un porcentaje del salario mínimo promedio vigente. Y aquí estoy suponiendo dos cosas. Una, que el ingreso bruto del año anterior habían sido 5 millones y que el salario promedio, pues sí, estamos hablando de que, por ejemplo, para este año del 2000, por ejemplo,
21 ya debía haber cambiado, porque el año pasado estaba a 10.022.04. Ahorita estoy suponiendo que está a 10.500. Ejemplo. Entonces, ¿qué dice la ley? Que en este caso va a pagar un salario mínimo. Eso ahí está en el artículo 160 del decreto 170 del 2016. Ahora vamos a suponer que fue por retenciones. Todo queda igual, pero hay un caso, que cuando es por retenciones, el interés ya no es del 3%, sino del 5%. Y por eso en este caso voy a tomar los 10.000 por 5%, no por 3, sino que por 5%, que va a dar 500, por 2.000, miren la diferencia, ya se pagaron 600 y acá se pagarán 1.000 de intereses. En lo demás queda igual, solo es el no pago, que es más fuerte, repito, por ser la sanción a un tercero responsable, porque ese tercero responsable tiene la responsabilidad solidaria con el contribuyente directo. Por lo tanto, la sanción es mucho más fuerte. Ha sido un placer. Muchas gracias. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, licenciado Mario. Pregunta un participante, licenciado Mario. Si soy una empresa inmobiliaria que solo me dedico a alquiler de edificios, pero luego decido vender el edificio, ¿me aplica o no calcular ganancias de capital del 10%? Pues en ese caso es su giro habitual. La actividad que es alquileres. Esos alquileres quedan con otro impuesto. No metamos el valor de los alquileres. Metamos, digamos, el valor del edificio adquirido, que ese es el activo fijo. Entonces, ¿cuánto le costó la adquisición de edificio? ¿Cuánto es de inversión? Sumémosle. ¿Cuánto la legalización? Y ese será el costo total. Si cuesta 5 millones, lo está vendiendo por 7, tendría una ganancia de capital de 2 millones y sobre eso el 10%, ¿verdad? Que sería el impuesto de ganancias de capital. Pregunta un participante, la deducción de mejoras se refiere a que se puede deducir del valor de la venta el monto que se hizo por mejoras, es decir, si compré una casa a 5 lempiras, le hice mejoras por 2 lempiras, la vendo por 10 lempiras, ¿a los 10 lempiras le puedo deducir los 2 lempiras de mejoras? Es correcto, es decir, 10 menos 7, ¿verdad? Entonces, pongámosle que 10 pueden ser 10 lempiras, como dice él, pueden ser 10.000, pueden ser 10 millones, qué sé yo. Entonces, y es más, le hace falta uno ahí, un derecho, que sería el valor de la legalización del bien. Pero cuando incurre, ¿verdad? No se lo invente, sino que cuando incurre, ¿verdad? En la base imponible, pregunta un participante, ¿por qué las mejoras comprobadas se deducen? ¿Puede ejemplificar? No entendí el ejemplo del terreno que explicó. Sí, porque digamos, la ganancia debe ser real. ¿Qué es una ganancia? Pues es lo que me va a quedar en el bolsillo después de la operación. Por eso es necesario quitar los gastos incurridos en legalización. Es necesario quitar las inversiones que le ha hecho. Por ejemplo, ha comprado un terreno por, pongámosle, 5 millones, no 5 lempiras, sino que 5 millones. Le ha hecho una inversión de 400.000. Lleva 5 millones 400.000 serían más unos, pongámosle 100.000 que ha gastado para legalizarlo, serían 5 millones 500.000. Y lo vende por 7 millones, entonces estaría ganando 2 millones 500.000. Y sobre ese va el 10% para el impuesto. Giro habitual, dice, ¿se puede considerar como la actividad principal detallada en la escritura de constitución? Sí, el giro habitual es a lo que se va a dedicar, ¿verdad? En la entidad mercantil. Por ejemplo, se va a dedicar a venta de repuestos. Ese es el giro habitual, ese es su rubro, venta de repuestos. Y en la 410 allá también se escriben una segunda actividad que puede estar ahí, digamos, en efecto realizando el obligado tributario,
¿Cómo así? Por ejemplo, que además de venta de repuestos, tenga, por ejemplo, vaya transporte, ejemplo, ¿va? Pero que sea como secundario eso. Por ejemplo, un taxi, ¿va? O un bus que esté corriendo de una colonia a otra aquí en la capital. Entonces, ese es el giro habitual. Entonces, cuando es producto, ¿verdad?, de ganancias de ese giro habitual, no estamos hablando de eso. Eso es otra cosa. Eso no es ganancia de capital. Estamos hablando de ganancias de capital cuando se vende un activo, ¿sí? Entendiéndose activo, ¿verdad? Bienes inmuebles, bienes muebles y maquinaria y equipo. Bueno, pregunta otra persona. Buenas tardes, estoy vendiendo la casa donde yo vivo. Pregunto si me toca pagar ganancia de capital y cuál es el proceso a seguir. No, lo que tiene que hacer en ese caso es hacer un escrito, una declaración jurada de que es su vivienda habitual, ¿verdad? Y firmada o autenticada por un abogado para presentarla ante la administración tributaria que ha enajenado su vivienda habitual. Esto queda sujeto a posterior verificación por parte nuestra. Cuando digo nuestra, porque yo pertenezco a la administración tributaria, en cualquier momento podría visitarlo, estimado obligado tributario, a verificar si realmente lo que usted nos está diciendo es verdad. En ese caso, si es verdad, no hay ganancia de capital y por lo tanto no hay impuesto. Pregunta a la participante, si vendo un activo como terreno, ¿debo emitir factura con impuestos sobre venta o es otro documento que debo darle al cliente? Sí, las facturas, perdón, dije sí, para que no se me malentienda, no, las facturas son para el giro habitual del obligado tributario. En ese caso está vendiendo un activo, cualquiera que sea, en ese caso lo que cabe o lo que ocurre en lo que es la costumbre normal, natural en todos los países, es la escritura, una escritura de compra-venta elaborada por un abogado, ¿verdad? Debidamente registrado y donde se explicarán todos los hechos generadores ocurridos y por eso, digamos, el documento es mucho más ¿cómo puedo decir? Exigencia y porque es mucho más importante. Si mi negocio cae en quiebra y decido vender mis activos para cubrir los gastos de empleados y con proveedores, ¿estoy obligado a hacer pagos por ganancias de capital? Depende, por ejemplo, debe saber cuántos activos fijos está vendiendo, suponiendo que 7. En 2 de ellos, al ver los remató y puchica, ahí perdió, qué barbaridad, le habían costado X cantidad y lo está vendiendo por menos. Entonces ahí 2, entonces sume, ¿cuánto perdiste en el primero? En el primero perdí 25,000 y en el otro 75,000, qué fregada, he perdido 100,000. Pero en los demás te ganaste, por ejemplo, 1,000,000. Te dice el decreto 103 de 2011, resta 1,000,000 menos los 100,000 que has perdido y tendrás que, ¿verdad?, ganancias de capital por 900,000 y sobre eso 90,000 que hay que pagar de impuestos sobre ganancias de capital. ¿Puede explicar sobre la declaración de impuestos de ganancias de capital y la declaración de retención de ganancias de capital? ¿Cuáles son los tiempos o periodos para presentar cada una? Pues sí, dijimos que la declaración, cuando la empresa ha vendido un activo, la declaración va a ser hasta el siguiente año, el 30 de abril. Repito, cuando la empresa ha enajenado un activo, el valor del impuesto lo va a enterar, lo va a pagar dentro de los 10 días calendarios siguientes, rapidito a la transacción. Pero la declaración tiene 1 año para presentarla. Ok. Ahora, no es lo mismo en las retenciones. Por ejemplo, la retención que mencionábamos hecha a otro, entonces, en ese caso, la retención se va y el pago se va a hacer el 10 del siguiente mes. El 10 día calendario a más tardar
del siguiente mes es la presentación de la declaración. Pero, por ejemplo, cuando es a un no residente que le ha retenido el 4%, ahí dice que 10 días calendario después para el pago. ¿Verdad? Entonces, esa es una retención 10 días calendario después para el pago. No es lo mismo cuando se vende un activo, que me queda un buen margen para presentar mi declaración, a cuando es una retención que debo salir el 10 a lo más tardar del siguiente mes. Dice, el caso de que realice la venta de activo al crédito y el cliente acuerde pagarme el activo en varias partes, en diferentes años, voy a hacer declaración cada vez que me realice un pago o al momento que realice la venta, aunque sea al crédito y no tenga ese dinero. Sí, veamos. Aquí vamos a acudir al hecho generador. El hecho generador es en el momento de la transacción, en el momento de la compra, en el momento de que se está elaborando el escrito, en el momento cuando sí es algo ahí que se está indemnizando, por ejemplo, el Estado, es en el momento. Ok, ahora, ¿qué pasa que no hay dinero, por ejemplo? No hay dinero, ¿por qué? Porque le van a pagar hasta después, pero desgraciadamente la ley, ¿verdad?, no dice eso. Se va a pagar el impuesto en el momento del que suceda el devengo, así dice la ley. El devengo, artículo 26 del Código Tributario, repito, artículo 26 del Código Tributario, en la fecha de devengo. Los pagos después, ya eso, de no ser que haga alguna solicitud y a consideración de la Administración Tributaria le haga alguna preferencia, pero sería salirse de lo que ordena la ley. Bueno, una consulta, dice, hay una empresa que se dedica a dar préstamos no bancarios, las propiedades que recupera porque no siguieron pagando o remates de dichas propiedades pasan a ofrecerse para venderlas y así recuperar el dinero entregado a dichas propiedades. Cuando se vende la empresa, deben hacer ganancias de capital. Licenciado Correa, le agradecería me aclare mi duda. Lo que pasa es que ahí está saliéndose lo que es el Estado, de lo que es el giro de la institución. Es decir, el giro de la institución es préstamos bancarios. El giro del banco es financiar, pero para eso dije, todas las operaciones de compra, venta, con ganancias de capital del sistema financiero, del sistema bancario, no se consideran ganancias de capital, se consideran, ¿verdad?, con el artículo 22 del decreto, número 25 de 1963, es decir, que va a o B del artículo 22, con un 25% para la empresa y la escala progresiva para personas naturales, que no es el caso. Entonces, pero decía que en este caso se está saliendo de ese campo, ¿verdad? Aunque el RTN de la institución es el mismo, pero la actividad es otra. En ese caso, digamos, habría que, no está estipulado ese caso en la ley para hablarle con ley, ¿verdad? Lo que sí es que al salirse de préstamos que no son bancarios y que va a vender sus ¿cómo se llama? Sus activos, no creo que se le considere como fuera, sino que cae dentro, a mí me parece que cae dentro del mandato de la ley que dice que va a pagar con el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Comprobante de retención de qué le sirve a una persona extranjera? Bueno, la verdad que en efecto el comprobante de retención, ¿verdad? Vamos a hablar de las utilidades del comprobante de retención. ¿A quién le sirve? Vamos a ver. Al donar, al retenido le sirve para hacer algún reclamo cuando se ha pagado de más
o sea pagado indebidamente, ¿verdad? Y a la persona que retiene, es para no caer en sanciones, porque ya está establecido en el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el artículo 22, 25 y en el artículo 5, que el OT, cuando se prende cualquiera de esos casos, debe hacer retenciones, y para evitarse de multas, pues sí tiene que aplicar las retenciones. Y al retenido, pues sí, cuando es una persona que ha pagado de más o indebidamente, le corresponde presentar ese documento que le han dado para hacer sus solicitudes de devolución o de créditos ante la Administración Tributaria o la Secretaría de Finanzas. Que sea extranjero o que no sea extranjero, estos extranjeros tienen representantes legales en Honduras a través de los cuales pueden hacer sus gestiones, y la ley no dice cuando es extranjero hágale aquí, cuando no sea, nada de eso, sino que la ley aplica el principio de generalidad. Por el bien a vender se elaboró un contrato de compra-venta a 12 meses plazo. ¿En qué momento ocurre el hecho generador para el cálculo de prestación y pago del impuesto a la totalidad del valor pactado? En el momento de la transacción. ¿Cuándo se está haciendo esa transacción? Un 23, pues en ese mes de la transacción, ahí tiene, digamos, que declarar, dice va a pagar el 10% de la ganancia, si es que la hubo. Entonces, no hay dinerito porque está al crédito, busque la platita de alguna manera, porque si no la ley es clara, se le impondrá una sanción, no porque quiera caprichosamente hacerlo el auditor, sino porque así ordena la ley y nosotros somos obedientes a la ley. Otro participante dice, si vendo un activo entre compañías relacionadas, ¿estoy obligado a presentar esta declaración de ganancias de capital? Pues con mucha más razón, porque digamos las empresas relacionadas, ellas tendrán, como puedo decir, sus formas de hacer sus negociaciones para no pagar impuestos. Es decir, aumentan muchas veces los gastos o disminuyen los ingresos. Tiene que hacer las transacciones tal como están, ¿verdad? Tal como se han hecho, tal como dice la ley, siempre que no caigan menos valores del mercado. Y en el caso de estas empresas que se incurren en precios de transferencia, que sea de acuerdo a cómo lo hubiesen hecho dos empresas independientes. Las empresas que venden casas y terrenos están sujetas al pago de ganancias de capital. No, porque ese es su giro. Ese es su giro. Entonces, estas, no es que no van a pagar impuestos, sino que es más fuerte. Es con el artículo 22 el artículo 22, ¿verdad? De la ley de impuestos sobre la renta. Es decir, es más fuerte porque es un 25% de sus ganancias y no solo el 10%. ¿Un ejemplo sobre pérdida de capital? Sí, sobre pérdidas, bueno, es de cuando no se vende ni al precio de costo. Por ejemplo, algo que ha costado 700,000 y por un apuro, vaya, por ejemplo, un valor, un título valor, resulta que tiene dos acciones que le han costado, por ejemplo, no, 7 acciones que le han costado 100,000 cada una, ¿sí? ¿Cuánto es? 700,000. Pero tiene su esposa enferma y la va a mandar a Miami, y entonces necesita el dinero rápido y se la vende a un amigo. Te doy estas 7 acciones por 500,000. Pues ahí perdió. Decía, ¿podría repetir los decretos que establecen el porcentaje del impuesto de ganancia de capital en las islas de la Bahía y sus alrededores? El 181 del 2006. 181, o sea, estamos hablando del, permítame, voy a verificar para más seguridad.
Sí, correcto, es el 181 del 2006, verificado. Si en un caso vendo un activo a un precio inferior al que lo adquirí, tengo pérdida de capital. En este caso, ¿qué aplica? Dice. El Sí, Estado me da un crédito, dice. no tiene derecho al crédito. Pero si, por ejemplo, vendió dos activos y en una perdió 30,000, pero en la otra ganó 60,000, entonces quiere que de esa que ganó 60,000 le restó la que tuvo pérdida de 30,000 y su utilidad, su ganancia real ha sido de 30,000 y sobre eso pagaría un 10% que son 3,000. Es decir, atendiendo a aquello que dice el decreto 54 de 1996, que el patrimonio es indivisible. Por eso es que se espera a que transcurra todo el año para hacer la declaración hasta el próximo año, porque puede ser de que caiga otra ventecita por ahí, ¿verdad? Y que en eso sí le vaya bien. Si la aseguradora me reembolsa el valor de un vehículo denominado como pérdida total, ¿entra como ganancia de capital? No entra como ganancia de capital, es decir, eso va al artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que dice que los valores recibidos por seguros de bienes que son productores de la renta, digamos, lo que nos está diciendo el artículo 10 de que esos simplemente no son gravables, pero no se consideran ganancias de capital. ¿Quiénes están obligados a hacer este pago del 10% sobre ganancias de capital en caso de un profesional o un comerciante individual que vende un terreno u otro activo que debe hacer esta declaración? Okay. ¿Quiénes están obligados a hacer este pago del 10% sobre ganancias de capital en caso de un profesional o un comerciante individual que vende un terreno u otro activo? ¿Deben hacer esta declaración? Pues sí, si la única salvedad es que sea su casa habitual, ¿verdad? Su vivienda habitual, donde dije que no incurre en ganancias de capital, lo salva ese artículo 14, el decreto 113/2011 y el decreto 78 del 2013 está salvando cuando esta persona natural esté vendiendo su vivienda habitual. En los demás casos, supóngase que sea una persona natural, un comerciante individual, tiene un terreno por ahí o tiene el edificio, tiene 12 y donde está operando y yo tengo un montón de amigos, por ejemplo, conozco que tienen hasta 5 o 7 propiedades, tal vez en 3, 4 de ellas están operando donde tienen a sus hijos, ¿verdad? Con un rubro, en el otro y así. Entonces decide vender uno de ellos, ahí aplica. Solo se salva aquel, repito, que vende su vivienda habitual. Ya explicó lo de los extranjeros. Otra pregunta dice, las ganancias que se obtengan en la venta de activos eventuales, como por las cooperativas, ¿están exentos de declaración y pago de ganancias de capital y en la venta de activos fijos también están exentos? Sí, la ley es clarita. El decreto 53 en su artículo 1, 2 y 3, ¿verdad? Y el decreto 92, ¿verdad? En su artículo 1, repito, el 53 y el 92 son del 2015, ambos. Se refiere a las cooperativas. Y en eso es clarito, ¿verdad? Salva a las cooperativas de pagar impuestos sobre la renta, activo neto y aportación solidaria. Pero una cosa es la exención del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Este otro, si bien es un conexo cedular de la renta, pero como al no mencionar que también está exento de ganancias de capital, más bien lo está vinculando. Hay 3 impuestos por fuera de los cuales los exentos no se salvan. ¿Y cuáles son esos 3? 1, pagar intereses. 2, pagar ganancias de capital. Y 3, pagar dividendos. ¿Por qué? Porque la ganancia de capital
es por un activo fijo. Y el dividendo no es a la cooperativa, sino que es a sus socios. ¿Y cuál era el otro? Y el interés es por los intereses generados en el sistema bancario nacional. Entonces, la ley no dice que estás exenta. También ese artículo 1, 2 y 3 del decreto 53/2015 y el número 1 del decreto 92/2015 dice que a partir del 2014 las cooperativas quedan exentas de impuestos sobre la renta, activo neto y aportación solidaria. Le voy a hacer la última pregunta, ¿verdad? Dice, soy una empresa inmobiliaria que solo me dedico a alquiler edificios, pero luego decido vender el edificio, ¿me aplica o no calcular la ganancia de capital? Esto ya lo había respondido, creo yo. Ya lo habíamos contestado, sí. Entonces vamos a hacer la última. Si vendo un activo fijo que está totalmente depreciado, ¿cómo debo de calcular la base imponible? Sí, por ejemplo, en los edificios normalmente aplica a 20 años, ¿verdad? Y a veces hasta 40. Entonces, vamos a decir así, vaya, por ejemplo, ¿cuánto costó el edificio, la casa o el bien, de lo que se trate? Se divide entre la vida útil que puede ser, usted la puede considerar si son 20 años o 40, divida entre 20 años, por ejemplo, y lo que resulte es lo que va a ser depreciado en cada año. Por ejemplo, si lo va a vender al año número 13, entonces, si le ha costado, pongámosle 1 millón, entre 20, vida útil, ahí le va a salir el valor, multiplíquele por 13 y ese es el valor depreciado. Lo que falta es el valor incorporado al bien. Entonces, ahí aplique usted la diferencia de la venta que ha habido, quitando el valor depreciado para ver cuánto es la utilidad. A los participantes, muchas gracias por haber participado en este evento e invitarlos para que sigamos adelante. Del conocimiento de ustedes dependerá el cumplimiento correcto y voluntario de sus obligaciones tributarias. Muchas gracias.